La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, nuestra conductora que se encuentra en estos momentos en Chile, en una importante conferencia. Me acompaña Abel Ángeles Flores. Abel, ¿cómo estás? Sí, Rosa María está en Chile cumpliendo labor profesional por las tierras del sur. Ya el día lunes va a estar con nosotros en vivo y en directo desde la red Sodomco. Pero no se vayan, ha dejado una interesante entrevista hoy que vamos a anunciar en solo un instante. Así que el programa, como siempre, está para ustedes genial, así que no se preocupen por eso. Pero vamos a hacer un breve recuento de algunas importantes informaciones que han destacado en los últimos días y de hecho tiene que ver con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que ayer rindió homenaje a los héroes de Chavín de Huántar. Sí, es que el día de mañana, sábado 22, se cumplen pues 20 años de la operación de las Fuerzas Armadas para liberar a los rehenes que fueron secuestrados por el movimiento revolucionario Tupac Amaru en la residencia del embajador de Japón. 20 años de que pasó esta gesta heroica, porque todo el mundo lo ha considerado heroica, excepto algunos congresistas del Frente Amplio que han salido pues con voces altisonantes. Correcto. Durante el discurso que el primer mandatario hizo, mencionó a Alberto Fujimori, cuyo rescate se realizó en su gobierno, durante su gobierno, y también hizo una mención a Keiko Fujimori, que entre todos los rescatistas y rehenes que se encontraban ayer reunidos en este homenaje luego de 20 años, se encontraba también ella, ¿no? Y hizo una mención a la hija del expresidente Alberto Fujimori. Así es, y esto pues ha causado repercusión a todo nivel, ¿no? Mencionó y elogió prácticamente la operación Chavín de Huántar y elogió al gobierno del señor Fujimori, ¿no? Y sobre todo cuando se refirió a Keiko Fujimori, terminó con una frase que está dando mucho que hablar, ¿no? Hay que voltear la página, ¿no? Y esto ha sido tomado por el mismo Alberto Fujimori, que ha dicho, Kuczynski propuso hoy voltear la página y tiene razón. Los peruanos, dijo Fujimori, debemos de construir una agenda común con apoyo de todos. Pregunta, ¿de qué estamos hablando? Ha habido sin duda una conversación entre ambos poderes del Estado, en este caso el Fujimorismo, que tiene la mayoría en el Congreso de la República y que hasta el momento daba una percepción, por cierto, de ser obstruccionista al censurar a un ministro, al pretender interpelar y probablemente censurar a otro de sus ministros, como era el caso del señor Martín Vizcarra. Al parecer se va a llegar a buen puerto con todo esto en afán de muchos temas que están pendientes, como por ejemplo la reconstrucción nacional, que sí necesita de una unidad de los poderes del Estado. Aunque la señora Marta Chávez ha salido a decir que van a revisar todo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ella no es congresista, ella es asesora, pero pues ella representa al ala dura del Fujimorismo y representa a Alberto Fujimori. Vaya a ser que con estas declaraciones también se tenga que retractar y quedarse calladita. Vamos a ver. Por cierto, bien. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a continuar entonces con otras informaciones que se han dado durante estos días. Bueno, el tema electoral es el tema que nos preocupa, que nos está quitando un poco el sueño, porque todas las noticias que tenemos de corrupción o noticias que tenemos sobre malos manejos están circunscritos al tema electoral. Así es. ¿No? Porque no hay normas claras y porque pareciera que a algunos señores políticos no les interesa que las normas estén claras, ¿no? La presidenta de la reforma electoral en el Congreso, ¿no? La señora Donaire, pues ha dicho que ya se han avanzado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la sanción por las dádivas causará la exclusión, ¿no? Bueno, ahí mismo el partido de fujimorista, pues esto de regalar los tupper con 10 soles, claro, ¿no? Por supuesto. Eso no se puede permitir, ¿no? También se habla de propiciar una vacancia
una vacancia también, ¿no? Bueno, hay muchas propuestas, y hay temas que la ley actual en general también está viendo. Hay cosas que se pueden aplicar y otras no, y es importante saber qué se puede hacer y qué no, y qué puede generar realmente una sanción a un partido político durante una campaña electoral en caso incumpla con las normas que se puedan dar. Y otra cosa más, estas normas tendrían que darse desde el Congreso de la República. Así es. ¿No? Y una de ellas, que es una de las más picantes en estos momentos, es, por ejemplo, el financiamiento a las campañas electorales. Sí, esto también se ha mencionado, ¿no? Se quiere restringir el aporte de fuera. El aporte de fuera, el externo, claro. El aporte de fuera, porque es a veces incontrolable la cantidad de dinero que puede venir de fuera y cómo se usa ese dinero, ¿no? Gerardo Tábara, que es el secretario general de Transparencia, va a estar después de la pausa con Rosa María Palacios conversando sobre este tema muy importante, y esperamos que salgan pronto propuestas y sabemos que Transparencia ha enviado un proyecto ya, pero no vemos cosas claras todavía en las decisiones de los señores políticos del Congreso. Bien, hacemos una pausa, quédense con nosotros, volvemos con Rosa María Palacios y esta entrevista a Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, sobre este tema, reforma electoral. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, estamos con ustedes en casi todo el Perú. Gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Vamos ahora sí con la entrevista que Rosa María Palacios ha preparado para ustedes con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, sobre reforma electoral. Bueno, muy buenos días amigos, estamos nuevamente aquí en nuestro programa A Pensar Más, en esta serie en la que hemos decidido que efectivamente hay que aprender más y pensar más. Vamos a hablar nuevamente de la reforma electoral, como lo hemos hecho en estos días, pero esta vez está con nosotros el secretario general de Transparencia, secretario ejecutivo de Transparencia. Secretario general. General también, y ejecutivo, porque es un hombre muy ejecutivo, Gerardo Tábara. Y claro, como siempre les cuento, yo soy miembro de la Asamblea de Transparencia. Entonces, así como dicen, full disclosure. Transparencia no solamente ha observado elecciones, monitoreado su desenvolvimiento en los últimos años, sino que también ha cambiado el eje, digamos, de su trabajo hacia la propuesta, hacia la reflexión de cómo mejorar ese sistema electoral que finalmente observa. De ahí viene el famoso Plan 32 que hemos promocionado desde el año pasado, y que busca que el Congreso sea sensible a una modificación esencial para mejorar nuestra vida electoral. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. No, gracias, Rosa María, por la invitación tan grata a tu programa. Las propuestas de transparencia fueron muy bien recibidas por el Ejecutivo, muy bien recibidas por la señora Luz Salgado, ¿no? Todo fue protocolarmente estupendo, pero luego como que bajó el interés, ¿no? El verano trajo más trabajo para la comisión de la congresista Donaire, que tenía plazo hasta diciembre, pero que se le alargó hasta abril, pero hasta ahora no vemos, digamos, mucho, ¿no es cierto?, de lo propuesto. Nosotros llegamos a presentar las propuestas en agosto del año pasado. Por un lado, al Poder Ejecutivo las entregamos al Premier Zavala, y luego el presidente Kuczynski nos invitó, al embajador Wagner, que preside Transparencia, y a mí, a exponerlas ante el Consejo de Ministros. Hicimos lo propio con la congresista Luz Salgado, presidenta del Congreso, y con el grupo de reforma electoral que coordina la congresista Donaire. Estuvimos allí con el embajador Wagner, con Martín Tanaka, Rolando Ames, 2 horas largas de un muy intenso diálogo, muy interesante en realidad, y también con el congresista Miki Torres, que preside la Comisión de Constitución, y los voceros de algunas bancadas. Algunas de las propuestas del Plan 32 han sido presentadas como proyectos de ley por diversos congresistas. La creación de una oficina de estudios económicos, por ejemplo, el congresista Alberto Belaúnde la ha presentado. Ahora, hay que explicarle a la gente algo que, ojo, la Plan 32 no solamente es reforma electoral, ¿no es cierto? No solamente. Tiene varios componentes, habría que explicarlo, ¿no? Sí, tiene 4 componentes grandes. Uno es el de reforma electoral. Hay otro que es el de la mejora en el funcionamiento del Congreso de la República. Así es.
Uno tercero tiene que ver con la transparencia en la gestión pública. Y el cuarto es mejora en la administración de justicia. Claro. Las 32 propuestas se organizan en esto. Fueron elaboradas por un equipo de especialistas de transparencia con la colaboración de otros y aprobadas en la Asamblea de Transparencia, en la que tú eres parte. Y además han sido respaldadas por más de 57.000 firmas de ciudadanos que fueron recogidas a nivel nacional en un tiempo récord, vale decirlo, en 3 meses. Sí. Los voluntarios y voluntarias de transparencia recorrieron universidades, plazas, mercados. Además hay que decirle, para los que no nos siguen bien, es que estas no son propuestas de simplemente enunciadas, sino están plasmadas en proyectos de ley. Sí, es un proyecto de ley con su exposición de Con motivos, motivos. análisis costo-beneficio. O sea, ya les hicieron toda la chamba, todita la chamba, está hecha, ¿ya? Pero lo que sí hay que decir es que, claro, cambian sustancialmente cada una de ellas las reglas del juego, Sí. ¿no es cierto? Y de eso se trata finalmente, de cambiar para Sí, bien claro. las reglas Sí, del juego. claro, no se trata de propuestas, digamos, que, bueno, pasan por agua tibia determinados temas. Estas trataban de entrar directamente a problemas fundamentales. No es todo lo que hay que hacer, pero es algo que habría de todas maneras que hacer para Claro. mejorar las Entonces me cosas. decías, por ejemplo, en el funcionamiento del Congreso, la creación de una oficina de estudios económicos ya es un proyecto. Que Es fue un una- proyecto de ley presentado por el congresista Alberto Belaunde. La instalación, yendo a otro tema, la instalación de mesas de votación en centros poblados, comunidades nativas, comunidades campesinas, para que no tengan que trasladarse hasta la capital del distrito, Claro, que es bien ha sido lejos. presentado por la congresista Tania Pariona como un proyecto de ley también. ¿No? Ayer me encontré anoche con un congresista, Gino Costa, que me dijo que iba a presentar uno que tiene que ver con el plazo de mandato del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ujú. que también es una propuesta de transparencia para Claro. que no rote tan rápido, Nosotros proponemos que sea 4 años en vez de 2. que sea 4 años, ¿no? Entonces hay varios de estos que han sido tomados como proyectos de ley y presentados. Claro, no importa por qué vía lleguen, pero lo importante es que la reforma se haga. Lo ¿no es importante cierto? sí, porque fue puesto a disposición de todos. Los partidos políticos durante la campaña lo tomaron en sus planes de gobierno. Muchos, sí. Varios partidos políticos, Fuerza Popular, Así es. como PPK, Frente Amplio, Claro. Acción Popular, Es que diversos. déjenme lo decir tomaron. algo, así un comercial, ¿no? Ante la falta de ideas, si te las traen hechas, mejor las tomas, ¿no? Y la verdad es que había una ausencia de ideas en el debate, sobre todo el tema de la reforma electoral. Lo que se estaba discutiendo en el Congreso y lo que afectó la elección pasada fue muy malo. Fue muy malo. Sin duda. Permitió la expulsión de 2 candidatos en medio de la campaña, cosa que no debe pasar. Sin duda. Y antes de la expulsión, el hecho de que se permita que en medio del proceso, cuando el proceso ya está avanzado con los candidatos inscritos, se cambien las reglas de Claro. juego, eso es nefasto Así es. para la predictibilidad que debe tener un proceso como Así este, es. ¿no? Por eso es que nosotros respaldamos la propuesta que ahora ha presentado el jurado en esas elecciones, que por lo menos un año antes de la elección ya Se cierra. se cierra el cambio Claro. de leyes. O sea, se pueden hacer, pero aplican para la siguiente elección. Aplican para el siguiente. Claro. Puedes presentar los proyectos, pero ya no valen para esto. Así es. Eso Ahora, no nos en pasó. cuanto a la reforma electoral, por ejemplo, una de las cosas que hemos pedido es que personas que hayan cometido delitos de corrupción contra el Estado, Sí. ¿no es cierto?, no puedan ocupar cargos públicos. Así es. O ¿ya? personas que han cometido narcotráfico, O terrorismo y violación sexual. y violación sexual. O sea, son varios delitos, no solamente corrupción en el área del Estado, que le impedirían a una persona que le, digamos, acarrearían una inhabilitación para la función pública de por vida, ¿no es cierto? Lo cual es una sanción bastante fuerte, ¿no es cierto? Es curioso que ese proyecto, por ejemplo, no se ha promovido, ¿no? No se ha promovido dentro del Congreso. Ah, pero no, ese fuera, proyecto claro. lo hizo suyo la Comisión Presidencial de Integridad Por supuesto. y lo ha hecho suyo también el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. ¿No? Es decir, No, el todos los que sistema estamos electoral, fuera, todos los que estamos fuera del Congreso estamos entendemos convencidos. que esto es absolutamente razonable, es Claro. lo mínimo que puede pasar. Hoy, una persona que fue condenada por narcotráfico, terrorismo, violación sexual, no puede ser maestro de escuela. Así es. La ley de la carrera magisterial se lo prohíbe terminantemente y a todos nos parece Mira, razonable. nadie se Yo ha no quejado. mando a mi, ya sería mi nieta, porque mi hija ya acabó la universidad, yo no mandaría a mi nieta a una escuela donde el maestro El violador de niños. es un violador. Estuvo Imposi- condenado por violación o por terrorismo. Imposible. Imposible, nadie lo haría, Así ¿verdad? es. Ok, eso nos parece razonable. Pero vamos a vivir en un distrito donde el alcalde fue un violador,
fue un narcotraficante. O ya robó. O ya robó, fue un corrupto y estuvo condenado y en prisión, salió y volvió a postular y ganó. Que es el caso, por ejemplo, de Waldo Ríos en Ancash. Es el caso de Waldo Ríos, que se vendió a Montesinos, hay que Claro. decirlo con todas sus palabras, Claro. se vendió a Le Montesinos. dieron plata. Fue condenado, así es. le impusieron una Reparación civil. una reparación de 1 millón de soles que él pagó recién el año pasado. Así es. ¿No? Ganó la elección y otra vez está en prisión Claro. por delitos de corrupción. De la gente debería aprender. Bueno, lo que pasa también, Gerardo, es que uno dice, bueno, pero no hay nada de qué preocuparse. ¿Quién elegiría a un corrupto? Bueno, ahí está. El, pues. el problema es que el elector elige al corrupto. Ese Sí. es el problema más Hay grave. un problema también que De tiene que educación ver, sí. cívica. O sea, yo creo que hay por lo menos 3 cosas que confluyen y que confluyen también en el trabajo de transparencia. Uno es la educación ciudadana. Finalmente, quien está frente al ánfora y marca un determinado símbolo somos tú y yo y los 23 millones de electores en el Perú. Cada quien decide por Así quién es. vota. Cada quien Aunque tengas la ley solito. perfecta, tú defines por quién vota. Así es. Segundo, hay una responsabilidad en las organizaciones políticas, llámese partidos o movimientos regionales. ¿A quién avalo como candidato? ¿A quién llevo como candidato o candidata? ¿Cuán estricto soy a la hora? Lo vemos ahora, cuando uno mira el Congreso y dice, oiga, pero ¿por qué llegaron ¿cómo esta es que persona? llegó? Entonces, necesitamos que el secretario general, que la lideresa o el líder del partido nos dé alguna explicación. ¿Cómo es que se le pasó a esta persona por ahí? Ok, hay una responsabilidad, hay un filtro primero en los partidos políticos. Y tercero, la legislación, que en el Perú es muy permisiva. Lo único que te piden para ser candidato a algún cargo es tener alguna edad. Nada más. 18 años. si Ciudadanía tienes y edad. 25 años para ser, 35 años para ser presidente de la República y no más. Pero no se fijan en tus antecedentes. Ahora, vamos también a eso, que han habido algunos cambios, bueno, más o menos parecían positivos, pero no necesariamente tan positivos. Ahora se obliga a los candidatos a publicar una hoja de vida incompleta, con información falsa, y que también se convierte en un instrumento de chantaje dentro de la propia organización. Me ha pasado conocer de personas que han dicho, yo no puse eso en mi hoja de vida, el personero lo ha puesto de otra manera para que luego me persigan, porque no querían que yo fuera la candidata o el candidato. Y me llevan a la comisión de ética, no sé qué, pero eso lo cambió el personero. Entonces el candidato tiene tal desconfianza que está obligado a llenar a mano la hoja, fedatearlo, o sea, llevarlo a un notario, ¿no es cierto? Y después entregársela notarializada al personero para que el personero no le cambie lo que ha puesto. Qué increíble, en eso vamos a terminar. Bueno, muy grave. Muy grave, sí, fíjate, hay el caso del congresista Melgar, de Lima Provincias, por el fujimorismo, la universidad le acaba de retirar el título porque era falso. Bueno, y el caso Y de lo Ancash dijo. Y también. el caso de Ancash, el vicegobernador regional, está ahora Preso. en prisión por haber inventado que estudió gastronomía en Chile. de gastronomía en un instituto que no existe. Que no existe, así es. Entonces, primera lección, moraleja, mentir en la hoja de vida te puede llevar a la cárcel. Claro, que quede claro. Que quede claro. Pero además la hoja de vida tiene vacíos. La hoja de vida, recién el año pasado, se hizo obligatorio que declares tus ingresos. Así es. Antes era opcional. Opcional. Antes era Entonces, opcional. ingreso cero, Sí. tenemos un montón de vicios. Pero todavía no se hace obligatorio que declares los juicios que tienes abiertos, los Así es. procesos. Entonces, Solo sentencias condenatorias. solo sentencias condenatorias. Así Ah. es. Si tú tienes al señor Wilfredo Corima, postuló el 2014 al gobierno regional de Ayacucho para la reelección y traía juicios Válidos. que él no declaró porque no estaba obligado a declararlos. Claro. Ok. El jurado electoral especial dijo, no, usted no puede seguir porque tiene juicios. El jurado nacional le enmendó la plana y dijo, sí puede seguir porque no está obligado. A los pocos meses se tuvo que fugar Claro. y entrar al programa de recompensas porque fue sentenciado. Fue capturado en Lima y llevado de regreso y está en prisión. Claro. ¿No? Y no es el único caso. Bueno, seguimos nombrando casos, nos pasamos todo el programa. Nos pasaríamos todo porque el programa. tenemos, pues, Tumbes, Pero, Ancash, Moquegua, Moquegua, Madre de Dios, Huánuco, o sea, ¿saben qué? No se acaba. Ucayali, acabo de sacar un Ucayali. mapa interactivo, búsquenlo en el blog de transparencia, en el Twitter, y entonces uno puede marcar su departamento, ¡plin! Y le aparecen ahí los que están. Y eso solamente estamos hablando de gobernadores. Si bajamos a la escala provincial, Ah, no.
Y distrital, tienes al señor Burgos. Y el señor de Chilca. El señor de Chilca, de los rucos de Chilca, ¿verdad? Que parece que fue puesto ahí por la banda esta. El número 2 de la banda para legitimar la titulación. Sí, claro, lo pusieron, o sea, coparon, tomaron el poder. Claro. Nos podríamos pasar largo. Pero lo que trato de decir es que estos casos son ilustrativos de que no estamos hablando, cuando hablamos de esta reforma, de algo que se nos ha ocurrido porque estamos unos loquitos. Claro, lo que queremos decirle a la gente es que, miren, la democracia es buena, aunque produzca estos resultados. Lo que sucede, como tú dices hace un momento, tenemos elector mal informado, voto con reglas de juego, con legislación que tiene que cambiar porque conduce a un resultado negativo, y por supuesto partidos que no existen y no educan y no avalan. ¿No? Entonces estamos mal. Por eso es que tenemos estos resultados. Los congresistas no salen del Congreso porque tienen mucho más protecciones constitucionales, pero los gobernadores, alcaldes distritales y provinciales son mucho más perseguibles por la justicia. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es un sistema en el cual nuestras autoridades pues se queden en el puesto, ¿no? El plazo completo. Entonces, si ya robó, gallina que come huevo, pues ni aunque le quemen el pico. O sea, es así de fácil, ya robó, pues. O sea, ya Waldo ya la había hecho en Ancash y lo volvieron a elegir. Sí. Después de tener que soportar 8 años, ¿no es cierto?, a Álvarez. O sea, entonces ya este pueblo tendría que estar escaldado. No, eligió un señor que les decía... La gente de Álvarez está preparando su candidatura para el próximo año en Ancash. Claro. Porque no tiene condena. Así es. Y por lo tanto, con prisión preventiva está habilitado para postular. Igual lo hizo Gregorio Santos y ganó desde la cárcel. Hasta a la presidencia de la República, además. Sí, también. Pero y al gobierno regional de Cajamarca lo ganó desde la prisión. Desde la prisión. Acusado por peculado a robarle al Estado. Así es. Y además probado el peculado. Entonces, estos temas no entran todavía. Ahora, ¿sabes que yo creo que la desgracia de los huaicos ha hecho ver a mucha gente que tener un alcalde corrupto o un gobernador corrupto es algo que lo afecta en su vida cotidiana? Y yo creo que eso va a ayudar mucho al cambio en el Perú sobre la percepción de la corrupción. Porque hemos sido un pueblo tolerante con la corrupción. Esa es la verdad. Sí. Toleramos, pues. El que fue corrupto ya pagó, ya regresa. Yo te aseguro que Alex Curi presenta su candidatura al Callao y seguramente gana, ¿ya? Después de cumplir su pena. Porque somos un pueblo tolerante con la corrupción. Pero al ver lo que significa la corrupción en la obra pública mal ejecutada, en los puentes que se caen, en las carreteras que se destrozan, en los huecos que se llevan enteros sitios que pudieron haberse prevenidos, uno se pregunta, ahí sí, ¿no es cierto?, qué tan dura fue mi decisión. Y lo estamos viendo en el caso del alcalde Castañeda. Sí. O sea... Entonces la pregunta podría ser para las personas que nos escuchan, ¿qué puede cada uno de ustedes hacer en este tiempo? No esperar hasta octubre del próximo año para no votar por esa persona, sino desde ahora exigir cambios en la legislación. Ya decenas de miles firmaron y respaldaron las propuestas. Hay más cosas que se pueden hacer y que les estamos pidiendo de transparencia. Cada uno en su región sabe quién es su congresista. La gente de Piura sabe quiénes son sus 7 congresistas, los de Lambayeque saben quiénes son. Mándele una carta. Cuando usted lo vea, pregúntele, oiga, congresista Schaeffer, congresista Espinosa o congresista García. ¿Ya votó por la reforma electoral? Claro. ¿Qué opina usted de esa reforma? ¿Vamos a tener reforma? Claro, pero el problema es que... en cada lugar. Claro, pero el problema que tenemos con eso es que nosotros tenemos un Congreso rehén de una sola voluntad. Entonces, cuando tú tienes 72 congresistas que están a disposición de... Sí, pero al mismo tiempo... También habría que preguntarle a Keiko Fujimori que empieza la reforma electoral. Sí, también. Solo a ella. Al mismo tiempo, porque cada congresista aspira a la reelección. Claro, y por eso no quiere cambiar. ¿Por el partido actual o por otro? Claro, por eso es que no van a abolir nunca el voto preferencial, que lo tienen que abolir nuestra propuesta de todas maneras. Pero, de acuerdo, esa es nuestra propuesta. Pero lo que hemos planteado es, primero, ¿qué es lo urgente en este momento? Un control muy estricto del financiamiento de la campaña, ¿no? Del financiamiento de las campañas electorales y sanciones políticas a los que incumplan eso. No solamente multas que luego nadie paga. Así es. Y en segundo lugar, restricciones para que postule, o mejor dicho, que impedimentos para postular a aquellos que están involucrados en estos delitos. Vamos a regresar a este tema de los corruptos. Es curioso, ¿no? Porque la congresista Aramayo y Letona proponen un proyecto de ley para que no sean propietarios de medios de comunicación
ni accionistas, ni gerentes, ni editores, ni periodistas, etcétera, personas con condenas por delitos de corrupción contra el Estado. Pero no propone lo mismo para postular al Congreso. Entonces, para ellas está muy bien, ¿no es cierto?, que un congresista, ¿no es cierto?, tenga este pasado, pero no puede ser director de un medio de comunicación. Imagínense la contradicción. Muy grande. ¿No es cierto? Muy grande, porque tú estás hablando de un medio de comunicación en el cual la gente puede optar si compro esto o compro el otro. Pero yo no puedo optar a qué alcalde le hago caso. No, pues. No puedo. No puedo, es un monopolio. Claro, El Estado si tiene el monopolio de la Congreso, fuerza. si el Congreso estuviera tomado por personas como los que las congresistas Aramayo y Letona dicen que podrían tomar los medios de comunicación, las leyes que ellos dan, yo no puedo escoger si cumplo o no la cumplo. Así es. O sea, el que imperio accede tiene un imperio de la ley y yo se no puedo acabó. escaparme a eso. Nadie escapa En del los medios de imperio. comunicación yo puedo escoger. Eso es la democracia, eso es la libertad de expresión. Claro. Que yo tenga un kiosco de periódicos con 30 carátulas distintas. Tu control remoto con 6 canales, Así es, o 10, o en control- provincias, o lo que quieras. Exactamente, y tu sintonizar radio. la radio, por supuesto que Radio Santa Rosa siempre. Eso. Pero luego paso Eso dice a todos sitios donde va. en horarios diferentes. Así es. ¿no? Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero rezamos no se muevan porque hay mucho más que discutir de lo que falta hacer, que es, a mí lo que me perturba de verdad es que tenemos elecciones del 2018, falta hacer muchísimo, y las elecciones más corruptas que hay en materia de financiamiento, por ejemplo, son las elecciones provinciales y distritales, porque la plata ahí es, ¿cómo les explico?, inalcanzable por la OMPRE, porque no tienen obligación de rendir cuentas, aunque usted no lo crea. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, y a las emisoras dominicas que la integran, usted está escuchando a esta hora A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden que en unos momentos más ustedes podrán tener este y todos los programas de A Pensar Más con Rosa María Palacios en nuestro canal de YouTube, Sodomco. Continúa la entrevista entonces a Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, sobre el tema de la reforma electoral. Y bueno, seguimos acá con Gerardo Tábara conversando sobre las necesarias reformas, esta reforma que con la que todos están de acuerdo, fuera del Congreso pero no dentro del Congreso, que personas que tengan condenas por delitos gravísimos no puedan postular pues a un cargo público, ¿no? Antes en las leyes siempre decían, ¿no?, tener comprobada solvencia moral, pero era un poco ridículo porque no hay ninguna entidad que te expida un certificado de comprobada solvencia moral, ¿no? O de pureza. O de pureza de sangre o lo que fuera, como se hacía en la colonia. Acá lo que hay que decir finalmente es que si ya te sentenciaron, bueno, pues no tienes solvencia moral, aunque es verdad que por la ley penal y nuestro sistema, una persona está rehabilitada, resocializada, ha pagado su deuda con el Estado, por ejemplo, si ha pagado su reparación civil, etcétera. Pero si no lo ha hecho, y aún así, yo reitero mi lema viejo de Lima, gallina que come huevos aunque le quemen el pico, pues, o sea, él va a volver, lo estás poniendo en una situación de tentación. Sí, No lo pero pongas a manejar plata del Estado. Además, a mí me han dicho varias veces, porque de esto insistimos hace ya por lo menos 4 años, ¿no? Oye, pero el derecho de participación política está por encima de todo. Todos los derechos admiten algún tipo de restricción. Todos. Si no, preguntémonos, ¿por qué los militares en actividad no pueden ser candidatos? Claro. Porque los niños ¿Han cometido algún delito? Claro, No, ¿por qué no pueden ser? Porque tienen el monopolio de la fuerza, el monopolio de las armas, y además, la democracia tiene que ponerse ante la posibilidad. Claro, de además, que además si yo tengo 30 años y quiero ser presidente, no puedo, pues, porque tengo una limitación. Así es, también. O sea, ¿por qué los ministros no pueden ser candidatos si no renuncian Sí, 6 sí. meses antes? Porque podrían aprovecharse los recursos del Estado, de la información, para hacer su campaña. ¿por qué la O sea, esposa del presidente no puede ser no candidata? puede ser candidata? O sea, hay un conjunto de restricciones. Lógico. Pero porque los delincuentes sí pueden ser. Perdóname Claro, que lo diga de sí. esta manera, pero es que a mí me indigna cada vez que me sacan este cuento de que, oye, pero el derecho de participación, sí, pero todos los derechos admiten restricciones. La libertad de tránsito
Claro. O sea, yo puedo Todos. transitar por acá, pero no puedo pasarme el Y semáforo. yo le digo eso a mis alumnos, miren, la libertad de prensa es un derecho que tiene muchas limitaciones. Se quedan sorprendidos. El derecho a la intimidad, por ejemplo, es una limitación, la esencial, ¿no? Y otras más. Yo no puedo publicar encuestas, por ejemplo, una semana antes de las elecciones. Eso es No, una no. limitación a la libertad Así de expresión, es, así es. ¿no? Y tenemos limitaciones que tienen que ver con la salud pública, con el pánico financiero, con muchos temas. Entonces, en este caso, como tú dices, la participación ciudadana es un derecho, pero tiene límites. Tiene límites, tiene límites. Tiene Entonces, todo derecho, tiene límites. claro, y además, yo creo que Y en la este ley- caso es un límite, este sería un límite, digamos, de orden público, ¿no? Porque de verdad, Exactamente, exactamente. Lo que tú estás protegiendo es a la comunidad que va a ser gobernada por esta persona, en el distrito, en la provincia, en la región o a nivel nacional. Claro. Porque la democracia tiene Ahora- suficientes razones para sospechar que esa persona, por sus antecedentes judiciales o penales, podría aprovecharse malamente de los recursos municipales ahora, o regionales. lo que me dice mucha gente en provincia, me dicen, señora, en realidad esto se ha vuelto un botín. Desde que hay descentralización con traslado de fondos del Estado, desde que hay traslado de canon, ¿no es cierto? Estas municipalidades, estas gobernaciones, estos distritos se han convertido en un botín. Y eso explica lo que comentábamos en la pausa, ¿no? O sea, gobierno regional de Tumbes, 19 candidatos. O sea, ¿por qué? Uno diría, oye, pero qué país tan entusiasta en la participación política, ¿no? Y no es de los gobiernos regionales más ricos, ¿ah? No, 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 no. No tiene canon, o sea, tiene un canon pequeño del petróleo. Porque tiene contrabando, pues querido. Contrabando. Tiene contrabando. Y te hace la vista gorda, olvídate, por cada camión Así es. te hace millonario. Yo tenía un amigo, Juan Carlos Tafur, tengo un amigo, Juan Carlos Tafur, que a veces dice, yo quiero ser distrito, acá hay un distrito, pero denme 2 cuadras nomás. Sí. Denme 2 cuadras en Magdalena, no vivo tranquilo, con Chilca, eso ¿no? vivo. ¿No? Es el caso de Chilca. Chilca, exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es una descentralización hecha a las patadas con gente que quiere llegar por voto popular para aprovecharse ilícitamente de los recursos del Estado. Pero no es un fenómeno aislado. Ustedes ponen en su mapa interactivo, es un fenómeno regular. Sí. ¿Cómo explicamos esto? Y en algunos casos, o sea, el mapa tiene no todos los casos, ni pretendemos tener todos los casos. No, No alcanzaría. Estamos, los casos emblemáticos, decimos, Claro. que muestran diferentes momentos. O sea, esto no es de ahorita. No, no. No es que los actuales. O sea, el señor Alex Curi fue gobernador regional hace tiempo No, y ahí 90. está en la lista. Claro. Ahí está en la lista, ¿no? Y en fin, otros más, el señor Jorge Acurio, Tito Chocano, ya no son, pero estuvieron y lo hicieron, ¿no? Alcaldes distritales, el alcalde de San Juan del Urigancho, Por ejemplo. condenado a 16 años de prisión y está fugado. Es una ¿No es cierto? condena grave. El gobernador Gerardo Viñas, que tuvo que ser traído desde el Ecuador, enmarrocado porque se había fugado. Claro. O sea, hay distintas ¿No? situaciones. Y el Pero hay hospital, casos- ese es el del hospital que se hunde. Sí, hay varios casos en los que llama la atención la organización política. Chimpún Callao Claro. es un caso que merece un análisis particular. Ah. Alex Curi, Félix Moreno, Yoconda Tripi y el señor Mori, por lo menos 4 fundadores y dirigentes máximos de Chimpún Callao involucrados en el Actos de elección. corrupción. No, y además están Uno- presos. Sí, y están presos, salvo Mori, pero que está con investigación. Así es. ¿No? Ok, pero están presos Curi, Moreno y Yoconda Tripi. Están presos. ¿Era eso un modus operandi de Chimpún Callao? Yo no lo afirmo, Claro, pero creo pero que merece tengo la derecho a investigación. a hacerme la pregunta. O sea, si fue un partido o una organización criminal. Sí, ¿no? Es decir, ¿se formó el partido para eso? No lo sé. En determinado momento el partido que tuvo el control de todo el Callao encontró que esa era una manera de operar y que podían hacerlo impunemente en toda la provincia del Callao. Al parecer sí. Porque, ¿qué pasa entonces cuando ya no es una persona por acá, una persona por allá, sino resulta que son todos los fundadores y dirigentes de una misma organización política involucrados en delitos similares? ¿Qué pasa con la organización política? Claro. La ley actual no nos da ninguna respuesta. Claro, porque esa organización política debería perder pues su inscripción. Sí, yo lo creo. Ayer conversaba con Pero una, no con se una puede, colega la tuya ley de no- Andina, sí. y me dice, pero ¿en qué caso se puede perder? Bueno, el Movadef, Nada más. Movadef, ¿no? Pero en estos casos la ley no nos permite nada. Pero una vez que te encuentras con una situación así y la ley no te da respuestas, ¿qué es lo que le toca hacer al legislador?
Buscar la respuesta. Cambiar la ley, hacer una reforma. Ahora, expliquemos algo que es más grave. Chimpuncayo es un movimiento regional. Sí. Y los movimientos regionales que fueron añadidos a la ley de partidos políticos a última hora, en realidad, no tienen casi controles. O sea, los partidos políticos sí tienen algunas obligaciones, Sí. pero los movimientos regionales no. Entonces, por Mucho ejemplo, menos. en el tema de la plata, que es clave en una reforma electoral, hoy día los movimientos regionales no tienen ninguna obligación de informar a la OMPE sobre su financiamiento. No les digo a los provinciales y los distritales, no tienen ninguna obligación, y de hecho no informan. Entonces, Hay quienes informan y nosotros voluntariamente hemos chequeado los informes y son poco creíbles. Los hemos puesto ahí en las redes Esos son sociales los de que transparencia. los que presentan. Entonces tú tienes su candidato que ganó en un gobierno regional y dice que él gastó 100.000 soles en su campaña. Imposible. Imposible. Además, todos los que vemos campañas sabemos, miren, una campaña presidencial hasta la primera vuelta no te baja de 10 millones de dólares. Y 2 vueltas, 20 millones de dólares. Eso es lo que debe costar. Sí. ¿Ya? Una campaña congresal en Lima no te baja de 200.000 dólares. Así es. Eso es lo que vale. Congresal, ¿ah? Una campaña del gobierno regional en el Callao para quien ganó puede costar 100.000 soles. No. Mira, si no cuesta 10 veces más, me sorprendería. Sí. Pero eso es lo que han reportado a la OMPE. Exactamente. Y claro, La OMPE no pasa la nada. OMPE se pone a investigar. ¿Qué le dice? Págame una multa. Porque no paga te- la multa nunca. Nunca, porque además no tienen bienes. Los partidos no tienen bienes, no hay nada que embargar. No hay nada que embargar. No hay locales, Entonces, todo es alquilado. por eso es lo que decimos hay que ponerle sanciones políticas. Se pierde la inscripción. Pierden la inscripción. Si mientes en la declaración, pierdes la inscripción. Sí. Lo cual sería, pierden la inscripción todos, ¿ah? Bueno, Más o menos. pongamos Todos. una escala. Claro, más o menos. Pongamos una escala. Todos. ¿Te demoraste en presentar la inscripción? Claro, no, demoraste, Ok, fíjate, ya. ya, pero- Recibiste más de la cuenta, ok. Recibiste No, por no, fuera, ya. la sanción más Pero- grave es la que es tu campaña no costó eso. Pues. Mm. Y te lo puedo probar porque tuviste 22 mítines, ¿no es cierto? Cada mítin vale 10.000 soles, ¿no es cierto? El tabladillo, el todo, no sé qué, y es números de parte cargo. de lo Ahora, que Transparencia ha propuesto. Así es. Démosle a OMPE la facultad de calcular bajo estudios de mercado y demás Así es. cuánto cuesta la campaña de ese partido o movimiento. claro, y si no calza, ¿no es cierto? Una declaración con la otra, no tiene que ser un número exacto, pero si no calza, digamos, simplemente pierde la inscripción. Sí. Y se acabó. Yo los metería presos, pero ustedes en Transparencia son mucho más benignos que yo. Yo quiero cárcel, pero no me he dicho, no, con la pérdida de inscripción basta. Ok, yo los metería, yo tendría sanciones penales, porque me parece una... ¿Sabes por qué? Bueno, hay un Porque- capítulo de delitos electorales en el Código Penal. Yo sé, pero no Que tiene no nada... le prestamos mucha pero atención tiene y que está ver- así como claro, que tiene solamente aquel que te impide ir a votar Exacto, o cosas por o te eso. robas la ánfora, ¿no? Ese. Ese tipo de... Quedó Está, atrás. está ahí, pero se quedó ahí, como- entonces, o sea, si a mí me encierran y no me dejan ir a votar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en general, sí, no hay la sanción delictiva y que debería el tesorero, claro, me dicen, nadie quisiera ser tesorero. Ah, bueno, pues ¿para qué te metes a manejar la plata? El tesorero va preso. Si miente, responsabilidad penal. Y el presidente, con el presidente del partido, con responsabilidad solidaria. Esa es la propuesta que Porque está ¿saben qué en el pasa? informe de la Comisión Hay- Presidencial de Integridad. Exactamente. Un sistema de responsabilidades al interior del partido Claro. que incluya al autor directo y aquel dirigente que pudo haber conocido el hecho. Ya, ahora, el tema acá es bien grave, ¿por qué? Porque tenemos en las campañas dinero negro, de procedencia absolutamente delictiva, como puede ser el narcotráfico, como puede ser cualquier actividad ilícita, La que va trata desde ilegal, la la trata de ilegal, mujeres, la desde, trata de mujeres. o sea, desde cualquier cosa, que es gente que hace bolsas para poder mantener su actividad delictiva tranquila El tráfico durante de terrenos. exactamente durante el proceso, durante los 4 o 5 años siguientes, ¿ok? Sea 5 años o 4 años en el subnacional. Entonces, esa gente hace bolsas. Y esas bolsas son de dinero procedente del crimen. Entonces, ese dinero no puede entrar a las campañas, sin embargo, entra en todo el programa de las campañas. ¿Y qué gana el que gana? El manejo, el control de los fondos públicos. ¿Y qué gana el que pide el favorcito con la bolsa? Que lo dejen operar en su actividad ilícita tranquilo. Así es. Así es. Y todos ganamos, pues. Yo gano, tú ganas, tú ganas. Entonces, obviamente, aunque les parezca perverso, hay 20 que quieren ser eso. 20 que postulan a un distrito. Entonces, ¿por qué postulan a un distrito? Para ser el que recibe la mayor cantidad de bolsas, ¿no es cierto? Y a la vez garantizarle paz social para el crimen a los que realizan el crimen. Esa es la realidad electoral en el Perú. Y luego hay un dinero que circula de lo que se llama actividades proselitistas, Ah, ¿no? Es decir,
rifas, cócteles, Todo falso. polladas, bingos, Claro. que la ley te permite que no los identifiques. Exactamente. Entonces, Una nosotros maravilla. hicimos un chequeo para el año 2016 de dónde salió el dinero. Alianza Popular, que era APRA más PPC, reportaron que de todo lo gastado, 61% provenía de actividades proselitistas. Imagínense, pues. Por lo tanto, no estaban obligados a declarar quién era el que había comprado el bingo o se había comido el pollo de la pollada. Claro. Ya. Ok. Y si dice son 30.000 personas, vaya hombre a buscar a las 30.000 personas. ¿No? No, perdóname, el APRA tenía el truco de un militante, una cotización. Sí, no. 10 soles, 10 soles, 10 soles, todo el padrón y ya está, Sí, un millón de ya soles. está. Así es. Entonces tú Y le luego preguntas a la gente tienes padrón, ¿no? a Fuerza Popular declaró que el 31% de sus dinero de campaña procedían de actividades proselitistas. Sus cócteles, pues, los cócteles de Keiko. Ok. Mira, No te es dan una miedo. manera De evadir de la ley. evadir la obligación de reportar cada persona cuánto me dio. Así es, eso ¿No? es un asco. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Tiene que haber un tope. No más del 10% del total gastado en la campaña pueda provenir Ahora, de actividades. hay proselitistas. soluciones más radicales, no practicadas en el Perú, sino en otros países. Por ejemplo, las campañas no gastan plata, solamente gastan lo que el Estado te da. Ah, exacto. ¿Ya? Entonces el Estado te da a todos, son 20, perfecto. Una franja Ya, electoral. te voy a dar para tus actividades de mítines y tus caravanas, ¿no es cierto? Un 10%, todos, $100,000. Y a todos les voy a dar, porque lo que más usan, minutos de televisión. Sí. Y los usan de 9 a 11 de la noche y en radio de 6 a 8 de la mañana. En la radio que quieran, los usan como quieran. El Estado los paga. Tantos iguales acá. No puedes pasar un minuto más y no sales de eso. Sí. Es una solución radical porque sería muy impopular la idea de que a 20 partidos políticos nacionales, por ejemplo, les des plata, ¿no? La gente decía, maldita sea. Pero ya la OMPRE compra una franja electoral Así es. que no sirve para nada porque nadie la ve. Nadie la ve. Porque la pasan toda conjunta. O sea, nadie ve eso. Y hay que mejorarla. No, lo que tú tienes que darle a los partidos es un número de minutos para que los gasten como quieran, en el canal que quieran, de un horario de 9, o si quieres, de 8 a 12 de la noche. ¿Ya? Ese es el horario. Y los gastan en el programa que quieran. Hay que reducir los costos de la campaña, Claro, ¿no? Y esa es una vía. claro. Y si tú impides, si tú dices, yo te doy Los esto, congresistas, pero por ejemplo, no puedes comprar toda la publicidad Claro, que quieras. Claro, por ejemplo, los congresistas no tienen derecho a tener publicidad en televisión. Punto. Ninguno. Ni tampoco publicidad en cartelitos. En cartelitos, que sí. afean la ciudad. Me consta que hay algunos distritos que han tratado de regular el tema de la publicidad exterior y decir, solamente aquí, aquí y aquí se puede poner. Les han dicho que es inconstitucional. Vengan ustedes, y lo han hecho, mire, vengan ustedes, me lo contó un candidato a alcalde distrital en San Isidro el 2014. Claro. Me dijo, nos llamaron. Y nos dijeron, estos son los puntos donde se pueden poner sus carteles, este es el tamaño para cada quien, hagamos un sorteo a ver dónde le toca. Todos aceptamos el sorteo. Pero llegó un punto en que eso se volvió una locura y los carteles aparecieron por todas sí, partes porque no se y prohíbe. la municipalidad no tenía manera de ir a tumbarlo no, ni nada por el no estilo. lo puedes tocar porque la ley no te permite. Entonces, claro, pero si avanzáramos a ese tipo de regulaciones, ¿no? Resolveríamos una buena parte. Claro, del porque la problema. idea es bajar los gastos de la campaña, Sí. ¿no es cierto? Para que no se robe tanto después. Para que no sea el dinero el gran elector. Exactamente. O sea, el partido con más capacidad de captar dinero termina siendo el que hace más campaña y por... Bueno, pero en realidad en eso los peruanos hemos sido bien discriminadores, ¿no? Porque, o sea, digamos, Lourdes Flores hubiera tenido que ganar a Susana Villarán de todas maneras. Sí, es ¿no? verdad. El O sea, único caso en los 3 últimos procesos electorales donde hubo una relación directa entre a mayor gasto, triunfo, fue en el triunfo de Humala el 2011. claro. Fue el que más gastó y Y ganó. ganó. El resto en no. la última elección, el 2016, el que más gastó fue de lejos Alianza para el Progreso. Claro. Y ni siquiera su plancha llegó al final. Aún así, gastó mucho más que PPK, que ganó la presidencia, y que Fuerza Popular, que ganó ampliamente el Congreso. Ganó Increíble. mucho más, ¿no? En la Y primera el- vuelta, digamos. Si se considera solo los gastos de primera vuelta. Consideramos primera y segunda. Ah, no, Consideramos no. primera y segunda vuelta, sí. Y en global,
Al APP gastó cerca de 25 millones Qué bárbaro. y los demás 15. No, y además infringiendo la ley, porque publicaban publicidad antes del proceso electoral. Sí. ¿No es cierto? Hacían Decían, campaña no es publicidad del partido, es publicidad de nuestro rector. Entonces, claro, pero era la misma publicidad. Trucos hay Nosotros le todos. dijimos a OMPE que tenía que regular lo que se llama en otros países la pre-campaña. Claro, que no está Hay regulado. países, incluso en Centroamérica, donde eso está sancionado. Claro. Tú no puedes hacer campaña, tú no puedes proclamarte candidato mientras no se haya dado el campanazo de arrancó el proceso. Claro. Es decir, mientras no se convoque al proceso electoral, nadie puede poner un cartelito diciendo Gerardo a la no sé qué. No, por Rosa María, Claro. votamos Pero por ti. ahora, ¿qué esperanza tenemos de que esto concluya para bien? Poca, ¿no? Yo siempre, en la transparencia, he sido la pesimista del grupo. Esto no se va a... Mira, Mira, nosotros vamos a insistir, nosotros vamos a seguir insistiendo. Le hemos enviado una comunicación a la congresista Donaire el día lunes, alcanzándole nuevas propuestas. Hoy le estamos remitiendo una comunicación pidiéndole que nos alcance, por favor, lo que ha avanzado el grupo de trabajo para poder opinar al respecto. Esperamos que tengamos respuesta y vamos a insistir. Pero, luego viene el informe el 25 claro, ante la Comisión de Constitución y el debate en la Comisión de Constitución y luego el Pleno. Ahora, ellos han optado por un código electoral, no está mal, juntar todas las normas, no es mala idea, pero el problema no es ese, sino que simultáneamente la congresista Donaire de repente se le ocurre que la vacancia presidencial tiene que ser regulada, ¿no? Cuando nadie le ha pedido eso. Y comienza a hablar de vacancia justamente cuando tenemos una situación muy inestable, ya no, porque los huaicos le han hecho, de los huaicos ha emergido también el presidente con 10 puntos más de ventaja de aprobación. Entonces le da un aire, le da un respiro. Una vacancia por no cumplir con el plan de gobierno. Imagínate, Humala lo vacaban el primer día. Sí, muy complicado de Toledo, aplicar, Humala, García, todos vacados. Luego, claro, ella misma ha dicho que es una opinión personal, no de la bancada. Sí, Bueno, pero es bastante el irresponsable, Congreso ¿no? se ha estructurado en grupos parlamentarios justamente para que las propuestas salgan del grupo parlamentario. Y no, ahora, si yo tengo una idea, la llevo al grupo y si el grupo la va a respaldar, entonces la anuncio. Ahora, discúlpame, yo voy a decir una cosa que tú no puedes decir, pero yo sí la puedo decir. La congresista Donaire ha postulado, es un caso excepcional, ha postulado 5 veces al Congreso con 5 partidos diferentes. La ha chapado en 2, ¿no? Pero en 5 partidos diferentes. Entonces, ella va a reformar el sistema electoral. Eso es lo que ella ha hecho con su conducta política, es justamente lo que no queremos. Porque entonces ya disuelve los partidos, pues, ¿no es cierto? Y no votamos por partidos, sino por personas, y las personas establecen sus alianzas, pues, ¿no? Y ya volvemos a una cultura de clanes, no sé, tribal, pero, digamos, ya de verdad, pues retrocedemos como 200 años de vida democrática, ¿no? Pero lo que no puedes es, digamos, que el sistema permita que eso sucede y que finalmente sea premiado, que es lo que más pena da. Ahora, también es cierto que vemos circunstancias en las cuales hay personas que simplemente por razones éticas no pueden seguir en un partido. ¿Ya? Sí. Entonces, y eso sí es verdad. De aquí hasta julio nosotros vamos a insistir en 2 temas urgentísimos. Financiamiento de las campañas, eso tiene que ser absolutamente bien controlado y Así sancionado drásticamente. Y requisitos para ser candidato. Vale. No queremos que señores como César Álvarez puedan volver a postular al Sí. gobierno regional de Áncash. Iba a postular. Esos 2 temas son prioritarios porque además las elecciones regionales municipales son Ahorita. el próximo año. Están a la vuelta de la El esquina. próximo año, a estas alturas, estaremos hablando de la campaña. Así porque es. ya estará convocada la Así elección. Entonces, eso tenemos que No, y aprobarlo además, ahora. y Ya. tenemos Otros temas. Y tenemos también, ojo, una presión sobre el fujimorismo que prometió a muchos alcaldes derogar la norma que impide la Sí, reelección. tiene razón, sí. Entonces, eso va a ser también agenda en los Eso va a próximos estar en meses. agenda. En todo caso, si eso entra en agenda, tiene que ser ahora. Claro. Ahora, digamos, lejos de, un poco más lejos del cálculo de si me conviene porque podría... Ahora, parece que dentro del grupo de Keiko Fujimori no están muy a favor de derogar la norma ahora, porque quisieran una renovación con sus cuadros, lógico, no con los que están. Entonces, eso permite que entre gente nueva. ¿Y qué gente nueva podría entrar? La del Fujimorismo en todo el Perú. Entonces, probablemente no deroguen la norma. Pero, en fin, eso está por verso. Gerardo, nos nosotros tenemos que seguimos despedir. en el tema y sabemos que contamos contigo en el espacio en el que estés. Yo siempre peleando por estas reformas y no nos escucha nadie.
No, sí nos Sí nos escuchan. escuchan. Nos escuchan miles de peruanos que quieren vivir en una sociedad democrática más limpia y no en esta porquería en la que nos ha tocado vivir, pero que podemos cambiar. Claro, que podemos cambiar si luchamos desde ahora por tener un mejor Congreso y no el Congreso que tenemos, porque es en el Congreso donde lamentablemente los justos no se tienen que cambiar las leyes. Así es. Nos tenemos que ir. Nos vemos muy pronto. Adiós. Muchas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.